¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres bien y sobre todo gozando de buena salud. ¿Cómo enfrentar una mala ruptura y recuperarte? Es el tema de este video. Ya sea que quieras regresar con tu ex o no, tienes que superar las emociones que arrastran una ruptura. Tendrás que experimentar un torbellino de sentimientos que van desde la tristeza, el dolor y la frustración, hasta la confusión, la ira y tal vez incluso culparte. Es difícil ver esperanzas al final en esta etapa, pero te digo que hay ciertas cosas que puedes comenzar a hacer desde ahora y que te ayudarán a recuperarte y llegar a superar esto. Sé que todo en este momento te parece abrumador y se siente como si no supieras por dónde empezar, pero el hecho de que estés aquí ahora significa que te dispones a tomar el asunto con tus propias manos y comenzar a sentirte mejor. Así que mis respetos ante ti. Este video te mostrará cómo enfrentar una mala ruptura y lo que puedes hacer a partir de hoy para comenzar a sentirte mejor. Claro que requerirá tiempo, eso sí, paciencia sobre todo, perseverancia, autocontrol y motivación. Si tan solo pudieras mover una varita mágica, ¿verdad? Y curarte de una ruptura de la noche a la mañana, sería genial. Desafortunadamente, no es así como funciona y tendrás que hacer el trabajo tú. Muchas veces las personas recurren a soluciones rápidas, pero voy a mostrarte lo que debes hacer para realmente curarte de una mala ruptura y comenzar a sentirte mejor lo antes posible. Primero, ¿cómo enfrentar una mala ruptura y luchar contra la tristeza? Cuando tu relación se desmorona, terminas sintiéndote perdido, perdida y herido o herida hasta cierto punto. Tienes que luchar contra los pensamientos negativos, especialmente porque en algunos casos pueden provocar una depresión grave. Trabajamos con personas con las que rompieron. Eso es nuestro trabajo diario, por lo que estas personas sienten que han perdido algo muy querido para ellos, su alma gemela. Así es. Quiero decirte ahora mismo que las cosas van a mejorar considerablemente siempre que hagas el esfuerzo consciente de tomar acción. Antes de continuar, quiero decirte que refugiarte solo en tu apartamento, ver programas en exceso y atiborrarte de comida no te ayudará a lidiar con la ruptura y superarla sobre todo. Y eso es cierto independientemente de si quieres que tu ex vuelva o no. Lidiar con una ruptura significa que debes cambiar tu enfoque hacia tu propio bienestar. Es muy fácil concentrarte en lo que sientes que has perdido, todos esos recuerdos positivos y tus esperanzas para el futuro, pero lo mejor que puedes hacer es comenzar a rescatar los elementos positivos. Sé que probablemente estés pensando, ok, claro, realmente no veo ningún elemento positivo en este momento, doctor, pero confía en ti. Tienes que convertir esta mala ruptura en una oportunidad y lo vas a hacer. Por cierto, recientemente trabajé con una clienta que me decía que estaba deprimida debido a la ruptura. Le dije que cuando te sientes deprimido o deprimida, después de una ruptura sobre todo, generalmente significa que tampoco sentías paz antes de la ruptura. Con frecuencia veo que cuando las personas no están contentas con algo en sus propias vidas personales, alejan a su expareja. La ruptura es consecuencia de la infelicidad, no la causa. Esto es crucial que entiendas. Ahora es el momento de posicionarte de cualquier elemento de tu vida personal que te haya hecho infeliz y de hacer un esfuerzo consciente para cambiarlo y mejorarlo. La clave para enfrentar una mala ruptura es el desarrollo personal. Una vez hecho esto, podrás empezar a trabajar para recuperar a tu ex si eso es lo que sabes que quieres hacer. Pero, ¿cómo haces esto? Bueno, eso nos lleva al punto 2. ¿Cómo enfrentar una ruptura? Centrándote en ti mismo, en ti misma. Somos criaturas visuales, por lo que uno de los primeros pasos para enfrentar una mala ruptura es reorganizar tu espacio vital. A partir de ahora, probablemente hay cosas en tu entorno que te recuerdan a tu ex, pues coloca todas estas cosas en una caja, ya decides más adelante si deseas tirarlas. Pero ahora no, incluso puedes reorganizar tus muebles, deshacerte de los recordatorios constantes en tu espacio, te hará mucho bien en este momento. Luego, es hora de hacer algo de introspección. Piensa en ¿qué elementos de tu vida personal dejaste en un segundo plano mientras estabas en esta relación? ¿Dejaste de pasar tiempo con tus amigos y familiares? ¿Perdiste la noción de tus pasatiempos y pasiones sobre todo? ¿Dejaste de ir al gimnasio y de hacer actividad física? Cuando estamos en una relación, y especialmente cuando nuestra relación es seria, no es raro que esa relación se convierta lentamente en el centro de tu universo. Desafortunadamente, esto no es bueno porque crea un desequilibrio bastante significativo en tu vida. El problema surge cuando comienzas a perderte en la relación y concentras toda tu energía en la otra persona.
Esto a su vez causa las inseguridades y ansiedad en tu relación. Estos elementos con mucha frecuencia contribuyen directamente a las razones para que suceda una ruptura y se siente incluso después de producirse la ruptura. Precisamente por eso es tan importante que te concentres en tu propio bienestar en este momento. Restaurar tu confianza y tu autoestima es de suma importancia, incluso si quieres trabajar para recuperar a tu ex después de una mala ruptura. Es crucial comenzar a ocuparte más, incluso si la tentación de quedarte en casa a sufrir es bastante grande. Salir de tu zona de confort y darte nuevos y emocionantes desafíos puede cambiarlo todo. Piensa en cómo puedes comenzar a llenar tu agenda con personas y actividades que te brinden bienestar. ¿Qué tipo de actividades nuevas puedes comenzar a probar? Piénsalo. Cambiar las cosas te va a ayudar bastante en este momento. Piensa también en las cosas que siempre has querido probar, ya sea una nueva actividad física, hacer surf, escalar rocas, tomar clase de cocina, pintura, qué sé yo, artes marciales. Proponte nuevos desafíos y nuevas metas. Piensa en tus metas personales y profesionales también. Me gusta darles a todos ustedes objetivos por los que trabajar. Entonces, en términos de tu vida profesional, pregúntate, ¿dónde quieres estar en un año? Para alcanzar ese objetivo, ¿dónde debes estar entonces? ¿En 6 meses? ¿En un mes? Tener metas claras te ayudará a enfocar tu energía en algo que te beneficiará a largo plazo, en lugar de centrarte en tu dolor actual. Otra cosa que me gustaría me gustaría que entiendas, ¿verdad? Es esto. La importancia de asegurarte de que tu satisfacción a corto plazo no dañe tu satisfacción a largo plazo. Digo esto porque con frecuencia veo personas que recurren a estas noches de fiestas salvajes que resultan en resacas desagradables al día siguiente y lo hacen de forma regular cuando están pasando por una mala ruptura, y esto les impide dedicar su energía y alcanzar sus metas personales y profesionales. Esto es contraproducente. En este momento debes demostrarte tú más que nada que puedes ser feliz y productivo, productiva, y que puedes tener el control de tu propia felicidad sin tu ex. Tu bienestar nunca debe depender de otra persona, porque entonces siempre serás vulnerable a caer en la depresión, especialmente después de una ruptura. Si te tomas el tiempo ahora para trabajar en ti, solucionar problemas profundamente arraigados que te han hecho sentir vulnerable y con depresión, podrás cambiar todo. Podrás ponerte en una posición mucho mejor para volver a estar con tu ex o pasar la página y seguir adelante. Esa es decisión tuya. Equilibrarás el campo de juego y tendrás más control sobre la situación. Puede que sientas que la situación no tiene remedio en este momento, pero no olvides que tú tienes el control de lo que pueda pasar en adelante. El amor es como una droga, y como cualquier droga, cuando lo pierdes pasas por abstinencias. Pero al igual que con cualquier droga, si eres capaz, lo vas a superar y volverás a estar en la cima. Solo recuerda que lo que te sucede ahora debe tomarse como una oportunidad, un catalizador de cambios positivos que te beneficiarán de ahora en adelante. Este sentimiento de dolor es temporal, pero las mejoras que hagas pueden durar toda la vida. Así es. Bueno, si es tu deseo, si es tu decisión, recuperar a tu ex, recuperar tu relación, recuperar la felicidad con esta persona, te vamos a ayudar. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que puedas iniciarte en el camino de recuperar a tu ex sin cometer errores en el proceso. Muy importante. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Así que es para ustedes. Un abrazo, cuídense mucho. Todo es posible en esta vida. Si no te has suscrito, hazlo ahora. Hasta el próximo video.